Gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias a todos ustedes por haber tenido la generosidad de sumarse a este conversatorio, en donde afortunadamente, después de algunas peripecias y algunas circunstancias que me han obligado a mantenerme un poco en la reserva de lo que hacemos en la Unidad Democrática de Centro, puedo empezar el camino de retorno que espero esté ya completamente, digamos, allanado los primeros días de junio, y eventualmente, ojalá, acabo de coordinar con nuestro secretario general David Torres, el día 3 de junio o el día 2 de junio estemos ya inaugurando el local de la Unidad Democrática de Centro, pasada la pandemia, pasados todos los obstáculos, superados todos los obstáculos que nos pusieron, y que efectivamente podamos entrar en una fase de constitución total del partido, de nuestro partido, de lo que esperamos sea la respuesta adecuada para la solución de los problemas que en este momento el país confronta, entre otras cosas, por la incapacidad, por la impreparación y por la falta de coherencia entre quienes están en distintas, no diría yo formaciones, sino en distintas siglas. Y hemos escogido este tema para regresar porque se ha venido hablando durante estos tiempos de la Asamblea Constituyente sin mucho conocimiento, y más que sin mucho conocimiento, sin mucha identificación con lo que significa el tema de una Asamblea Constituyente. Es fundamental que nosotros conozcamos, como miembros de la UDC, lo que significa la Asamblea Constituyente, por qué se hace una Asamblea Constituyente, cuándo se hace una Asamblea Constituyente con buen corazón o con buen propósito, o cuándo se utiliza la Asamblea Constituyente o el término Asamblea Constituyente como un embuste o como una coartada, es decir, como un engaño o como una suerte de asilo en el lenguaje político para escapar de las acusaciones o de las consecuencias que traen los comportamientos cerrados, equivocados y contrarios al bienestar de la sociedad. Y en ese sentido voy a tratar de ser muy puntual. He anotado específicamente los puntos sobre los cuales quiero discurrir, porque siendo nosotros fundamentalmente integrantes de la Unidad Democrática de Centro, debemos estar totalmente preparados para cualquier tipo de discusión o de debate, y no dejarnos, digamos, superar por una serie de argumentaciones palabreras que en el fondo no tienen ningún sustento ni ninguna profundidad. El poder constituyente es la energía creadora de un conglomerado social. Es la energía creadora de un conglomerado social que se mueve para ordenarlo, para darle forma y para establecer el modo como han de comportarse o conducirse sus diversos integrantes, y así poder cumplir con los fines que se propone quien tiene esa energía creadora, quien pone en marcha esa energía creadora, quien puede sustentar sobre sus hombros o sobre su organización o sobre la generalidad de la sociedad esa energía creadora. En consecuencia, el poder constituyente es esa, digamos, esa disposición que los seres tienen para poder cambiar la circunstancia que en un momento determinado se encuentra y que por cualesquiera razón se quiere modificar, ya sea por una cuestión puramente egoísta, por una cuestión absolutamente grupal, por una cuestión de desprecio hacia los demás, por una cuestión de asunción de una superioridad que alguien cree que tiene, ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista de su equipo o desde el punto de vista de su ideología, dejando de lado a todos los demás. Es decir, es esta energía que, digamos, vence a las otras consideraciones y en consecuencia busca
establecer el modo como la sociedad en su conjunto va a comportarse o conducirse y la forma como sus diversos integrantes de esta sociedad o de este conjunto van a cumplir con los fines que se propone quien está, digamos, al timón de esa energía creadora de este nuevo orden social. La constituyente, digamos, el poder constituyente, señalaba Carl Schmitt, que fue precisamente el teórico alemán que le dio sustento al nazismo, fíjense ustedes, al régimen alemán, lo decía que el poder constituyente puede sostenerse, o esta energía de la voluntad, esta energía creadora de la voluntad, puede sostenerse si es que quien la ejerce, quien la postula, tiene la fuerza suficiente para hacer que los demás se comporten como él quiere que el resto de la comunidad se comporten, independientemente de cualquier otra consideración. Y nosotros lo hemos visto que, digamos, en la práctica, no solamente en el caso del totalitarismo nazi, sino también lo hemos visto en el caso del comunismo soviético y posteriormente en el caso del comunismo castrista, para decirlo con todas sus letras. Lo hemos visto también en otros totalitarismos, pero nos vamos a referir en este momento a estos tres sistemas que por cuestiones ya de elementalidad histórica todos conocemos y todos podemos saber de qué características estamos hablando. Esta energía, cuando la desarrolla una persona, la desarrolla sin consulta, es decir, impone la fuerza, como sucedió en la Alemania nazi o como sucedió eventualmente con algún matiz en la Rusia soviética, luego del triunfo de Lenin y la Constitución de 1920 en aquella formación política, ¿no es verdad? Ahí se impuso una posición. Esta energía creadora de la voluntad prácticamente sin límites, prácticamente sin parámetros, es fundamentalmente propia de las satrapías, de las dictaduras, de las autocracias. Es decir, quienes se sienten mejores que el resto, quienes se sienten más que los demás, y en consecuencia no consultan, sino imponen su punto de vista y en el peor de los casos lo que hacen es una pantomima, generan un embuste para tratar de hacer creer que lo que están haciendo es un juego plural, no obstante que están desarrollando su propia tesis personal a partir de instrumentos que no tienen nada que ver con el juego democrático o en el caso de las constituciones democráticas. En consecuencia, el poder constituyente, si se constituye una dictadura, vamos a decir, una dictadura se constituye de la manera donde quien manda decide lo que hace, aunque las leyes que él mismo haya dado, aunque las leyes que él mismo haya promulgado, el día de mañana las deroga y dice, bueno, esa la di ayer, pero hoy día quiero dejarla de lado porque ha habido circunstancias que me han obligado a cambiar y sencillamente lo deja de costado. En realidad, ahí lo único que importa es el poder y no se viste nunca de derecho. Es decir, nunca traspasa ese poder el límite, digamos, con el cual se puede pasar al derecho. Es decir, ya no solamente a la energía creadora de la voluntad de estos que se imponen, sino también a lo que viene a ser digamos, la posibilidad real que tienen quienes están gobernados de poder reclamarle a ese que dio las normas para que también él las cumpla y en consecuencia respete aquello que incluso él mismo dijo que iba a respetar en el momento en que dio las reglas o en que dio la Constitución y que luego pretende dejar de lado, digamos, en el momento de su ejercicio. El poder constituyente, pero así como el poder constituyente puede
digamos, sostenerse por la pura fuerza, el poder constituyente puede sostenerse por la legitimación que les presta la sociedad o parte de la sociedad, no toda la sociedad, sino parte de la sociedad. A este orden o digamos, a esta normativa, a esta disposición que está haciendo quien se encuentra o quien está encargado por parte de este grupo de establecer lo que es el poder. Es la aceptación entendida y repetida por parte de este grupo del modo y de la forma en que las personas ejercen ese poder, que no son todas, cuya legitimidad eventualmente aceptan, comparten, imponen, ya no una persona, sino que eventualmente por lo menos esa persona que que ejerce la energía creadora de la voluntad, la ejerce en conjunto o la ejerce limitada por un equipo o por un grupo que está junto a él y al cual, si bien no obedece a la gran mayoría de personas que viven en ese país, por lo menos les tiene que hacer algún caso y tiene que tener algún cuidado con las personas que le dan ese sustento y esa base para gobernar. Esto es propio de las aristocracias, de las oligarquías, de las plutocracias, de las teocracias, de las dictaduras de partido. Aquí hay una participación, insisto, solo de un grupo que es el que se supone cuenta y deja de lado al resto de la comunidad. O sea, no la considera y por lo mismo eventualmente, digamos, se encuentra más o menos en posibilidad de cambiar las normas si es que, digamos, estos otros actores relevantes consienten en el cambio de esas normas, ¿no es verdad? Esto ha sucedido mucho en los gobiernos militares, en los gobiernos fundamentalmente, digamos, institucionales de la Fuerza Armada, cuando se han dado, digamos, situaciones o gobiernos de la Fuerza Armada, como pasó en la Argentina de Onganía o en la Argentina de Videla, o como pasó en el Perú de Fujimori, ¿no es verdad? Donde ustedes recordarán un famoso Vladivideo en que Montesinos sale hablando con los tres jefes de las Fuerzas Armadas, más el jefe del Comando Conjunto y el jefe de la policía. Y entonces discutían entre ellos quién iba a ser el nuevo presidente de la República en el año 2000. Y entonces empezó el debate entre estos 5 personajes más Montesinos. Eso está en un Vladivideo, esto no es fábula, no es cuento, es realidad pura. Y a uno de ellos se le ocurrió decir, porque estaban discutiendo si era Boloña, si volvía a ser Fujimori, si era otro personaje, si buscaban a alguien más, creo que mencionaron incluso a Curi, en fin, a una serie de personajes, hasta al que uno de ellos se le ocurrió decir algo que es evidente que tiene que pasar en una sociedad democrática. Y es, bueno, pero eso decimos nosotros, que somos exactamente 5, pero o 6, pero ¿qué cosa dirá el pueblo? Y entonces Montesinos le contesta, interviene en la conversación y dice, eso no importa, lo que importa es lo que nosotros decidamos, eso es lo que se va a hacer. Fíjense ustedes cómo ahí hay una energía de crear un poder o de desarrollar un poder a partir de la gente que siente que es la única importante y en consecuencia las decisiones se toman de esa manera. En este caso, en estos casos, siempre el desborde por parte del resto de la comunidad a aquello que ha decidido una persona puede ser, sin embargo, relativamente, digamos, más fácil en cierto sentido, en el sentido del desacuerdo, pero no necesariamente en el sentido de la concreción. ¿Por qué? Porque muchas veces la utilización de la fuerza es de tal manera monopólica por parte del Estado
Y por eso es que quienes asumen el poder del Estado de esta manera o con estos propósitos tratan de cooptar la Fuerza Armada, la Fuerza Policial, los sindicatos, los gobiernos regionales, todo aquello que tenga eventualmente alguna categoría de poder, de capacidad de ordenar los cambios, para luego dejar a la inmensa mayoría de la población que no comulga con su rueda de molino, prácticamente por último gritando, por último haciendo sus programas diarios de televisión, pero en la imposibilidad de unificarse, en la imposibilidad de ordenarse, en la imposibilidad de generar un conjunto de planteamientos que desafíen con posibilidad al poder, ¿no es verdad? Y finalmente, el poder constituyente, dentro de esta síntesis, naturalmente, porque hay decenas de modos de ejercer la energía creadora de la voluntad para organizar una sociedad, está el poder constituyente democrático. El poder constituyente es democrático cuando la titularidad de este poder constituyente se comparte entre todos los ciudadanos que están que conforman esta organización que es el Estado, que es y que se llama el pueblo del Perú, el elemento personal del Estado, que es el pueblo. Entonces, el elemento personal del Estado, que es el pueblo, todo el pueblo, no solamente el pueblo que votó por Juan, por Pedro, por Vladimir o por Roberto o por quien fuere, sino todo el pueblo tiene que organizarse de tal manera de dar como respuesta una solución que sirva para todos y que efectivamente sirva o tenga en cuenta a todos sus integrantes que tienen por lo pronto capacidad de ejercicio, es decir, aquellos que están en situación de decidir el destino suyo y el destino del país, en razón de su mayoridad, es decir, de su mayoría de edad, y en razón de no estar atravesando por una situación de capiti diminutio generada por una enfermedad o generada por una tara o eventualmente generada por haber cometido una agresión de tal manera grave contra la sociedad que la sociedad lo deja de lado y le dice: tú no puedes participar en el proceso de decidir quién va a ser el presidente porque, o quién va a ser el parlamentario, o cómo se va a ordenar esta nación, porque tú no has cumplido con el requisito mínimo que te permita decidir acerca de lo que pasa en el país. Entonces, en este poder constituyente democrático es donde el pueblo, a través de sus instituciones, eventualmente, fija los límites, establece qué personas, establece cómo es que se va a gobernar, es decir, no es que cualquiera puede gobernar como le dé la gana, no es que yo llego al poder y en consecuencia decido que ya no voy a gobernar desde el Palacio de Gobierno, sino que voy a gobernar desde el Jirón Zarratea, y me voy al Jirón Zarratea y no le doy cuenta a nadie y hago lo que me da la gana y en consecuencia decido lo que me conviene. No, eso no es ejercer ni el poder democrático, ni tampoco es una decisión tomada normalmente en una constituyente democrática. ¿De qué forma? Lo va a hacer de la forma en que se desarrolla a través de los proyectos de leyes, a través de los órganos del Estado, los decretos supremos, el desarrollo de las maneras jurídicas que van a ser conocidas por toda la comunidad y que van a ser eventualmente no solo respetadas, sino que el Estado va a hacerlas respetar. Es decir, en un sistema constitucional, una norma constitucional no solamente tiene que ser válida, no solamente tiene que ser válida en el sentido jurídico de decir, bueno, la norma nace del poder constituyente y luego el poder legislativo y luego eventualmente se aplica, sino que además
quienes están encargados de hacer cumplir la norma tienen que comprometerse con cumplirla. No se cumple una norma, por ejemplo, no se cumple con esta tarea cuando el encargado de cumplir esa norma se sale de los parámetros o se hace de la vista gorda con respecto a determinadas obligaciones. Entonces, el poder constituyente democrático implica la interiorización y la vigencia del sistema democrático, del principio democrático por el cual en esta organización del Estado todos valemos por igual. No solamente se llama la democracia, sino se llama la isocracia, es decir, el valor igual de cada uno. Y en ese sentido, más allá de la raza a la que se supone, o hay gente que todavía habla de las razas como si hubiese razas puras en el mundo, y eso ya Hermann Heller, que es uno de los grandes trataístas que comienza escribiendo en inicios del siglo XX, señala que ya resulta siendo en ese entonces un absoluto anacronismo, porque eventualmente, como lo había señalado también Ricardo Palma, como lo señalaría Ricardo Palma, ya en todos los países, ya no solamente estamos hablando en el Perú, donde por cierto somos campeones en esta integración, quien no tiene de Inga tiene de Mandinga, y en consecuencia no se puede decir los ciudadanos que viven en tal lugar van a tener una mejor o una mayor representación que los ciudadanos que viven o las personas que viven en las ciudades, como ha sucedido en Chile, por ejemplo. En Chile no hay un sustento democrático para ese texto que se está presentando. ¿Por qué? Porque la persona que vive en una comunidad rural o en lo que se llama una comunidad originaria, digamos, su voto pesa muchísimas veces más que el voto de las personas que viven en las ciudades o que viven en las grandes unidades del país, ¿no es verdad? Entonces, en la democracia no puede haber una distinción por raza. Si vamos a poner en ejercicio el poder constituyente democrático, lo primero que tenemos que entender es que todos van a votar por igual, sean mestizos, sean blancos, sean morenos, sean descendientes de asiáticos, en fin, todos, y todas las mezclas además, porque todos pertenecemos a la nación peruana o por el hecho de nuestro nacimiento o por cualesquiera de las otras consideraciones que se ha establecido en los textos que hemos compartido todos, ¿no es verdad? Tampoco por su posición económica, el que tiene más dinero va a tener un voto calificado con relación al que tiene menos dinero, pero tampoco el que tiene menos dinero puede tener una posición de privilegio con relación al que tiene más dinero, porque no es el dinero ni más ni menos el que genera el principio de igualdad para poder participar en el proceso político en igualdad de condiciones, ni tampoco su capacidad profesional o la actividad a la que él se dedica. Es decir, una persona que trabaja en la pesca o que labora en los campos de la costa peruana no tiene por qué tener menos votos que quien integra una comunidad campesina en la sierra o en la selva, y eventualmente trabaja en otro tipo de sembríos o en otro tipo de actividades, por decir el pastoreo o lo que fuere. No, tanto quien está en un lugar como en otro tienen que, digamos, estimarse como iguales, y por lo mismo no hay ninguna posibilidad de establecer que estamos haciendo una constitución democrática ni llamando a una constituyente democrática si aceptamos desde el inicio que solamente los que viven en en determinados lugares o en determinadas regiones, que son 100.000, van a tener 30 o el equivalente a 30 diputados, y los 5 millones que viven en las principales ciudades van a tener también derecho a 5 diputados, porque entonces estamos todos creando una distorsión en cuanto al valor
de la persona al valor del voto, al valor de la representación. Y este planteamiento que se hace así, digamos, de la manera más desconocedora del principio de democracia, es algo que nosotros naturalmente tenemos que rechazar directamente. O sea, igualdad en la convocatoria, ¿no es verdad? Por lo mismo, el proceso constituyente democrático implica en una sociedad tan entendida como no es tan extendida, perdón, como nuestro país, la participación especialmente por representantes. Hoy día, y hace muchísimos siglos, la democracia resulta no siendo posible desde el punto de vista de digamos, reunámonos los 20 millones o los 20 y tantos millones que somos en el Perú a conversar y a dialogar. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conversar en los previos y encargarle a una asamblea o encargarle a quienes nosotros les demos poder para eso, porque supuestamente reflejan el sentir de lo que nosotros pensamos, para que vayan a una asamblea y en nombre nuestro decidan lo que corresponde a nuestro país, ¿no es verdad? O lo que corresponde a lo que nosotros creemos que debe tener nuestro país. Y en ese sentido, tenemos que elegir, como he señalado y reitero, en igualdad de condiciones, y no caben estas diferencias que planteó Castillo y su gente respecto, o que plantearon Castillo y su gente respecto a, digamos, la manera en que se iba a distribuir los escaños para una asamblea constituyente. Eso no tiene nada que ver con la democracia, nada que ver con la democracia. Tampoco si es que algunos pertenecen a partidos y otros no pertenecen a partidos, porque se dijo la mitad serán elegidos digamos, dentro de los partidos y la mitad fuera de los partidos. Eso tampoco responde al principio de unidad y al principio de isocracia, que es, digamos, el elemento fundamental de la democracia, como decía un gran pensador americano que se llama Robert Dahl, D-A-H-L, ¿no es verdad? Por eso, en una asamblea constituyente democrática, normalmente lo más aceptable es un distrito, a mi criterio, nacional único. Pero en fin, ese es un tema que vamos a debatir con posterioridad. La democracia, por lo demás, aceptando que nosotros no nos adherimos de ninguna manera ni a la concepción de la energía creadora de la voluntad, donde hay puro poder y donde no hay derechos por parte de quienes, digamos, convocan o eligen a los representantes para que ellos a su vez representen a la comunidad, y en esa representación de la comunidad van a decidir en nombre de todos nosotros, y es evidente que al elegir, al decidir en nombre de todos nosotros, van a respetar, van a resaltar las posibilidades que tenemos de poder participar en la vida, ¿no es verdad? En la vida política del país. La democracia implica que el pueblo va a decidir lo que es bueno para la comunidad. Esto es un tema muy importante, porque quienes actúan en una democracia, que es el poder del pueblo, el pueblo es una entidad colectiva. El pueblo no es la suma de entidades individuales, sino tiene que ser considerado como una entidad donde cada uno de quienes integra este pueblo piense en términos de comunidad, piense en términos de totalidad, piense en términos de conveniencia en conjunto para que esta unidad que se llama Perú efectivamente alcance sus metas. Es decir, la persona debe de actuar como ciudadano, preocupado e interesado por el bienestar de todos, no solamente preocupado e interesado por cómo le va a la industria, o por cómo le va a la pesquería, o por cómo le va a la agricultura, o por cómo le va al pastoreo, o por cómo le va a los maestros, o por cómo le va a los pescadores, o por no, sino efectivamente cómo le va al Perú en general,
sin dejar a nadie en el retraso o en la posibilidad de avanzar. Para ello, para que esto se produzca, para que podamos hablar de una asamblea constituyente democrática, hay que prepararse en todos los niveles, los electores y los que aspiran a ser electos como representantes. Todos tienen que prepararse. Es decir, porque si cada ciudadano, no cada individuo, tiene una responsabilidad especial en la que debe reflexionar, prever y finalmente decidir por alguno que garantice el resultado dentro de las muchas vertientes que ha de tenerse en cuenta para quien ejerza el poder, tiene que haberse hecho un esfuerzo, tiene que haber hecho un esfuerzo de atención y un esfuerzo de preparación. Es decir, tiene que apuntar a nuestro criterio de la unidad democrática de centro a permitir y posibilitar la libertad y el desarrollo personal, el bienestar económico y la armonía social, que es esencial para la comunidad, la seguridad en la vida de las personas que la conforman, el desarrollo personal, la posibilidad de desarrollo personal de tal manera que en la rama que uno elija y a partir del momento en el o de la valla en la cual cualquiera comienza, pueda desarrollar con su tarea y respetando el derecho de los demás y las posibilidades de los demás, desarrollar sus talentos y conseguir naturalmente los beneficios que ese esfuerzo, que ese talento, que esa dedicación le van a lograr dentro de la propia comunidad, ¿no es verdad? Tiene que haber seguridad en sus vidas, tiene que haber efectivamente una protección de la familia, una educación de calidad y no lamentablemente lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas y en estos últimos días, donde efectivamente ya no solamente la educación primaria, sino eventualmente la educación secundaria, que a su vez garantiza que quienes van a ir a la educación primaria tienen capacidades, cuando hemos visto que no tienen ninguna capacidad y que esos centros que dan la suerte de patente a quienes van a ejercer la educación, no solamente no tienen ninguna preparación, sino no tienen ninguna preocupación ni ninguna identificación con el criterio de bondad. Lo acabamos de ver en este episodio tan, digamos, tan decidor de lo que es la incapacidad moral, que es la tesis, entre comillas, que ha presentado el ciudadano Castillo y la señora y su señora esposa, ¿no es verdad? Verdaderamente mala. Es decir, yo hago una pregunta y la Unidad Democrática del Centro hace una pregunta. ¿En qué universidad del mundo? Y empiezo preguntándole directamente a la rectora de la Universidad César Vallejo, que es una persona que sabemos estudió en la Universidad de Harvard. Y ella sí estudió en la Universidad de Harvard, porque hay gente que puede haber ido a Harvard o puede haber ido a Stanford o puede haber ido a la universidad que quiera y no la Universidad de Stanford, ni la de Harvard, ni la de ninguna parte han pasado por ellos. Ellos han pasado por esa universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos. Pues muy bien, pero esta señora sí, efectivamente, tiene un conocimiento académico. Sin embargo, yo le preguntaría, en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Kentucky o en la Universidad Javeriana de Colombia o en la Universidad Católica de Chile o en la Universidad de Buenos Aires, una tesis en donde se descubre que el autor ha copiado textualmente todo el marco teórico, puede efectivamente ser reconocida como una tesis y las bases sobre las cuales se desarrollan las conclusiones, es decir, el marco teórico, ha sido totalmente copiado. ¿Cómo va a conectar la parte primera con la parte segunda de su propia, entre comillas, investigación? Es decir, esto realmente nos dice a las claras que quienes de esta manera actúan o quien de esa manera procede no puede estar considerado o no puede estar considerando la posibilidad de una asamblea constituyente
en el sentido cabal, ¿no es verdad? Tiene que haber, además, para que haya una asamblea constituyente, una voluntad compartida por la colectividad para cambiar las reglas básicas de esa sociedad, de acuerdo a las cuales vamos nosotros a obtener las metas a las cuales nos hemos referido hace un minuto. No tiene sentido, naturalmente, cambiar para peor. Y en consecuencia, quienes proponen la Asamblea Constituyente deberían de decir para qué quiero cambiar y cuáles son las normas que quiero cambiar y por cuáles las quiero cambiar y cuál es la meta que eventualmente quiero alcanzar y cuáles son los medios por los cuales voy a llegar a eso. ¿Quién nos propone el cambio? Es una pregunta que en la Unidad Democrática de Centro nos tenemos que hacer. ¿Cuáles fueron los pergaminos para pretender tan alta responsabilidad por parte de quienes piden una asamblea constituyente en esta situación? Yo quiero decir que nosotros, y específicamente yo, que en este momento soy el presidente de la Unidad Democrática de Centro, pero que era miembro del Foro Democrático y senador de la República en el año 1992, me opuse en todo momento al texto de 1993 porque a mi criterio le faltaban las bases de una legitimación democrática. Sin embargo, el texto de 1993 copió el 80% de la Constitución del 79 y en realidad lo que quiso fue hacer ajustes sobre 3 temas que tendrán que ser discutidos, me parece, ya después de 40 años o después de 30 y tantos años de haber sucedido este hecho, digamos, en un proceso de reforma en donde estemos de acuerdo en los temas que hay que cambiar, porque eventualmente se han producido cambios y desarrollos en el mundo que tienen que ser tomados en consideración para que el Perú no quede a la saga, no quede detrás, no quede retrasado con relación a las otras sociedades que han aprovechado todo este boom que hubo en el mundo y que eso ha, digamos, terminado o concluido con darle a los ciudadanos de nuestro país, incluso a quienes han tenido menos fortuna, una mucho mejor esperanza de vida y una mucho mejor realización de vida que la que había cuando existían otros modelos que se querían eventualmente alcanzar. En consecuencia, yo la pregunta que les hago concretamente a quienes hoy día hablan tan rimbombantemente y especialmente, esto se lo digo a la señora Mendoza o se lo digo a quienes la acompañan en su aventura, ¿qué cosa hicieron por, digamos, discutir, por conversar, por cambiar racionalmente a través de la discusión y del debate el texto de 1993 cuando ellas eran diputadas, cuando ellos estaban en el Congreso, cuando le llevaban las agendas a la presidenta de la República, cuando estaban cerca del poder? ¿Qué cosa hacían? ¿Qué cosa hacía el ciudadano Cerrón desde su presidencia en la región Junín? ¿Qué cosa hacía respecto a este tema? ¿Qué cosa hacía todos los que hoy lo acompañan respecto a este punto? ¿Los escuchamos en algún momento hablar de este tema? Nunca los escuchamos hablar de este tema. ¿Por qué traen el tema a colación? Ya iba a venir. ¿Es embuste o es coartada? Y en ninguno de los dos presupuestos es algo que efectivamente pueda ser, digamos, tomado en consideración para proceder a un tema o a una situación de esta naturaleza. Hay hoy día una voluntad compartida en el Perú, porque si no hay una voluntad compartida, lo que va a resultar habiendo es una imposición de alguien, en donde se rompe el principio de igualdad y donde unos se sienten más que los otros, lo cual, como hemos visto, altera el principio democrático. La reflexión, la preparación y un extendido consenso son esenciales, básicos para hablar de una asamblea constituyente. La Constitución
es la ordenación de los fenómenos políticos con vocación de permanencia a largo plazo y tiene que ser producto de un periodo de intercambio y de maduración. No puede ser el resultado ni de la algarada, ni del pleito, ni de que alguien ganó con las justas al otro y le impone totalmente sus reglas, como si efectivamente el mundo entero o el país entero o la gran mayoría del país estuviera a favor de este cambio, como cuando sucede un cambio sustantivo y empezamos a darnos los peruanos las constituciones a partir del año 1823 y eventualmente el estatuto provisorio de 1822. Hoy día no ha existido nada de eso. Es decir, ganar las elecciones con 10.3% de los peruanos que votaron por esa persona en primera vuelta, cuando ya en primera vuelta había dicho él que no quería cambiar la Constitución y en consecuencia convirtió a toda su propuesta en un embuste. Eso no le da suficiente fuerza para cambiar la Constitución, porque no ha habido sobre este tema en el momento preelectoral, ni después tampoco, una exposición, una deliberación, un compromiso eventualmente para poder hablar de la Constitución. Si se quiere hacer una Constitución democrática, tiene que haber lo que se llama un momento constituyente. Y el momento constituyente no se impone, menos aún se impone por quien no ha sido delegado por el pueblo con una mayoría más que suficiente para poder cambiar las normas fundamentales. Es como si entre 10 personas hubiera uno que efectivamente insiste de que él quiere cambiar las normas y que los otros 9 tienen que avenirse a eso. Eso naturalmente no genera un momento constituyente, no genera una posibilidad de que haya un instante compartido en que haya lugar para estas tareas previas de reflexión y de deliberación, de intercambio y de maduración de ideas y de exposición de ideas donde adicionalmente cada uno pueda respaldar con su vida lo que está diciendo como si fuera su idea, porque no se trata de que el ladrón diga, ok, vamos a hacer una constitución más pura que la Virgen María. No se trata de eso, se trata de que haya una identidad entre quien propone y lo que propone esta persona. Tiene que haber, además del momento constituyente, que en este instante de confrontación entre peruanos no existe. Tiene que haber una actitud constituyente. Es decir, tiene que haber en medio de una batalla, digamos, una tranquilidad, una paz, porque lo que vamos a discutir es sobre el futuro. Y el futuro no solamente importa a quienes por una coyuntura A, B o C ganan el combate, sino interesa a todos, a quienes ganaron y a quienes no ganaron. Y para que no sea la imposición de un grupo sobre otro o de un total desorden donde no exista concierto posible. Y tiene que haber además una aptitud constituyente. Fíjense ustedes, tiene que haber momento constituyente, actitud constituyente y aptitud constituyente. Es decir, gente capaz para preparar un documento, para poder analizar las consecuencias y si lo planeado y lo puesto en un texto va a poder obtenerse o simplemente va a ser pura teoría sin ninguna concreción posible. En suma, tenemos que preguntarnos, ¿hay momento, actitud y aptitud constituyente, las tres cosas en el Perú? ¿De qué aptitud constituyente podemos estar hablando? Si la persona que plantea, no obstante ni siquiera haberse puesto de acuerdo, para que vean ustedes que no hay ni siquiera momento constituyente, con su propio gabinete que dice ya no vamos a insistir en el tema de la Asamblea Constituyente, sale supuestamente su jefe y le dice no, sí vamos a insistir en el momento constituyente, no obstante que el mismo jefe había dicho lo mismo que está diciendo su primer ministro hace poco. Entonces, dentro de esta confusión permanente,
¿Qué claridad podemos tener acerca de pergeñar el futuro para el país? Aquí hay el peligro de usar la constituyente como una respuesta coyuntural a un problema que alguien tiene y que en consecuencia quiere salir de esta circunstancia en la cual él se ha metido y él nos ha metido a todos los peruanos. El peligro de pensar cada uno en la ventaja que va a obtener del proceso que él denomina constituyente y yo que diría es imponente. O sea, no es un momento en que todos constituimos democráticamente, sino el momento en el que alguien quiere imponerse sobre el resto de los peruanos. En realidad, el poder constituyente o la asamblea constituyente no termina siendo sino un disfraz para obtener una ventaja. No está hecho para todos, sino para unos, para un grupo, para ese grupo que efectivamente insiste en ello a partir de la distorsión de todos los elementos democráticos que existen en la nación. Por ejemplo, el de ordenar prácticamente que los institutos armados se conviertan en guardia pretoriana, es decir, en guardia en resguardo de quien se encuentra en la presidencia de la República y que eventualmente esté avenido a realizar sus caprichos o sus veleidades. Y el tercer peligro es el de llevarla a cabo por gente que está preparada y que no constituye un equipo. Ya hemos visto que no constituye un equipo a cada rato, a cada momento. Ni siquiera se ponen de acuerdo el día de hoy si es que efectivamente ha habido o no ha habido consejos de ministros en todos estos mítines que realiza efectivamente Castillo con plata del Estado, con dinero del Estado, para promover una idea política propia. Cuando yo estuve exiliado en el año 1993, 94 y demás en Costa Rica, se produce un proceso electoral sumamente interesante donde era candidato de la Unidad Social Cristiana el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, que era una magnífica persona. Y en una de aquellas oportunidades va a inaugurar una obra el presidente en ejercicio en ese momento, que se llamaba Rafael Ángel Calderón, que era del partido de Miguel Ángel Rodríguez, y lo lleva a Miguel Ángel Rodríguez y lo sienta al costado de él e inaugura la obra. No se refirió a él nunca, en ningún momento. No habló de la campaña en ningún instante, pero el Tribunal Electoral Supremo de Costa Rica, entendiendo la importancia que tiene que tener en una decisión, incluso de un poder constituido, la elección de un presidente, no es así, decide simplemente amonestar severamente y exigir que no se vuelva a presentar en una actuación en la cual el jefe del Estado, con los recursos del Estado y haciendo obras del Estado, iba a realizar una tarea que eventualmente podía favorecer la idea de su correligionario, del señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿no es verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo hoy día no se ha hecho todavía esto y no se ha demandado, y tendrá que demandarse, y la Unidad Democrática de Centro hará la demanda correspondiente para que efectivamente se frene este tipo de actitudes que no son otra cosa que la utilización del presupuesto nacional para fines absolutamente partidarios y proselitistas. Y eso es algo que no puede hacer el presidente de la República. Si el presidente de la República quiere hacer campaña, tiene que ir con su plata, con su dinero, digamos, a las provincias, a los distritos, a donde fuere, y no acompañado de todo un séquito oficial que eventualmente es financiado por el Estado. En realidad, entonces, lo que nosotros estamos es frente a una situación
en donde ni siquiera se ha pensado en el contenido de este texto, ni están de acuerdo en si presentarlo o no presentarlo, y además, eventualmente, disfrazándolo, como vamos a ver más adelante, ya para terminar dentro de unos instantes. Entonces, la Asamblea Constituyente termina siendo un embuste, un engaño. Un engaño, ¿por qué? Frente a los graves problemas que políticamente existen en el país, debidos a la actitud y a la forma como está gobernando este personaje que no nos ha dado cuenta, por ejemplo, de sus actos que llevó adelante desde que estuvo huido del Palacio de Gobierno y despachando supuestamente en casas privadas, o qué es lo que hace cuando se va a los consejos supuestamente de ministros descentralizados, donde no hay ni actas, ni en consecuencia materia de Consejo de Ministros, ni con quién se reúne, ni cómo se reúne. Entonces, pues muy bien. Entonces, ellos eventualmente lo que están utilizando es un embuste, utilizando un vocablo democrático para llevar al país hacia una situación antidemocrática, ¿no es verdad? Se envuelve, digamos, un pedazo de basura que se saca de un tacho cualquiera, especialmente del tacho del pensamiento comunista, y se lo envuelve en papel regalo para tratar de presentárselo al Estado como si fuera una novedad. Y en segundo lugar, es una coartada para evitar que se pueda discutir con claridad las acusaciones sobre hechos que merecen ser esclarecidas y que exigen respuesta a los implicados. Nadie obligó al ciudadano Castillo a ir a Zarratea y a reunirse con gente de la que no daba cuenta. Nadie lo obligó a dirigirse a los mandos militares para decirle ponga fulano o ponga mengano o ponga perencejo, ni tampoco nos ha dado cuenta de las razones por qué ha pasado al retiro a cantidad de oficiales que eventualmente tenían una línea de carrera que nos garantizaba a los peruanos que en el caso no querido y ojalá nunca presentado de un conflicto internacional, siempre esté nuestra Fuerza Armada compuesta por los hombres más capaces y no por los amigos del ciudadano Castillo o del ciudadano Cerrón. Eso no es la Fuerza Armada del Perú, ¿no es verdad? Entonces, adicionalmente, y esto decían los autores, no porque un grupo se haga del poder, ese grupo puede dictar las normas o eventualmente cambiar las constituciones sin respetar el principio de la democracia, sin respetar, sin entender que la transparencia es un valor de la democracia y que necesitamos la mejor integración de las instituciones. El ciudadano Castillo haría muy bien en responderle al país y en sacar en claro frente al país su tesis. Sería sumamente interesante que pudiera discutirla. Sería muy interesante que nos dijera la universidad, a César Vallejo, cuáles son los aportes originales de ese trabajo de 80 páginas al que llama tesis de magíster. O sea que eventualmente para recibirse en la universidad se necesita un paper o un documento de 15 páginas, me imagino yo, más o menos eso es lo que nos está apuntando. En consecuencia, nosotros tenemos que ir, sí, en algún momento, y tenemos que prepararnos, y la Unidad Democrática de Centro tendrá que ir pensando desde este momento en los temas que hay que reformar en el sistema constitucional peruano para conseguir todos los valores que se requieren desde la solidaridad como nación, desde la productividad como país, desde la libertad para los emprendedores y para darle cabida a su empuje, desde el respeto a la noción de progreso y de una buena educación, desde la seguridad que nos da una buena salud. Y yo haría un reto, y como presidente de la Unidad Democrática de Centro, me atrevo a hacer este reto que lo vamos a ratificar en una próxima reunión
de los organismos de dirección del partido, pero que desde ya lo planteo. Y planteo que se establezca y se exija, porque es un clamor popular absolutamente mayoritario. Yo creo que el 99.5% de los peruanos rechazamos severamente al terrorismo. No queremos nada con el terrorismo. Estamos verdaderamente curados de la violencia en política, porque la violencia en política no tiene nada que ver con la democracia. Como decía Norberto Bobbio, el gran pensador italiano, la ventaja de la democracia sobre los otros sistemas es que el cambio de los gobernantes se puede hacer de manera pacífica. Pero si se empieza a distorsionar las instituciones del país, va a ser prácticamente imposible este recambio de la democracia. Entonces yo pido, y vamos a pedirle a los dirigentes de la Unidad Democrática de Centro, y espero que me respalden en este pedido, y a todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran hacerlo, que efectivamente exijamos a quienes están en los cargos de dirección del país, no solamente del Poder Ejecutivo Central, sino quienes han sido nombrados prefectos y subprefectos y autoridades en las diversas regiones del país, que hagan una declaración de repudio al terrorismo y a las ideas y a lo que significó este ciudadano Guzmán, que desató toda una situación de delitos y de terror en el país, y que efectivamente esos prefectos lo hagan públicamente y que digan: nosotros respetamos la democracia, reconocemos la democracia, rechazamos el terrorismo y el pensamiento Gonzalo, y rechazamos la violencia política. Que se atrevan a decirlo, que efectivamente salgan frente a la gente a la que han puesto, digamos, a la que han puesto delante de ellos, y les digan esto. Es decir, que se atrevan a decir esto. Antes de que empiece a hablar el ciudadano Castillo de constituyente, antes de que vuelva a hablar de constituyente, que nos diga qué es lo que pasó en Zarratea, por qué de los ascensos militares irregulares, cómo es que ganaron las licitaciones aquellas personas que lo visitaron pocos días antes y que resultaron siendo licitaciones absolutamente discutidas y amañadas. Es decir, ¿qué pasó en esas visitas previas? ¿Y por qué no subir la recompensa para que efectivamente, en vez de 10.000 soles y de 15.000 soles o 20.000 soles, se ponga 150.000 o 200.000 soles para dar con el paradero del sobrino del ciudadano Castillo y del ciudadano Pacheco? ¿Por qué no? Yo creo que cambiarían grandemente las posibilidades de encontrar a esos ciudadanos. Eso lo puede sugerir el presidente de la República, sin ninguna duda. Que deje de utilizar los fondos públicos con chalecos y gentes del ministerio para mítines de campaña. Yo acabo de ver en un YouTube de hace 2 o 3 días cómo en Apurímac hacen una reunión de gente del partido de Perú Libre o de gente de Perú Libre, donde, digamos, hacen una suerte de congreso, donde convocan un montón de gente y donde efectivamente quienes están cantando La Flor de Retama, que es una canción muy linda, pero que lamentablemente los terroristas la convirtieron casi en su himno, o casi no, la convirtieron eventualmente en su canción más conocida, aparecen cantando esa canción con gente con los chalecos de distintos ministerios, digamos, animando esa organización y lanzando arengas, evidentemente con, digamos, el señuelo de representar a la autoridad del Estado. Todos estos retos le ponemos desde la Unidad Democrática de Centro, y espero que así lo apruebe los organismos del partido,
para poder hablar de constituyente. Si lo que quiere el ciudadano Castillo es ir al chavismo, a pesar de que nos dice que no es chavista, que no es comunista, que no es castrista, y lo dice, pues muy bien, que con sus hechos, que con la responsabilidad que tiene para con los ciudadanos, que no es la que muestra ni Maduro, ni la que muestran los Castro, ni Díaz Canel, ni nadie que ha estado en el poder en Cuba, pues haga esa presentación y que efectivamente se someta a estas conversaciones o a estos interrogatorios. Nosotros vamos a continuar con la constitución de un partido. Nos damos cuenta claramente que lo que hay hoy día no alcanza. Y efectivamente quisiéramos que alcance. Quisiéramos no tener que hacer el esfuerzo. Quisiéramos que efectivamente se abriesen las puertas grandes y se pudiese formar un gran movimiento de centro al que nosotros contribuiríamos con toda seguridad y sin ninguna expectativa de singularidad. Pero dado que los partidos que están en el Congreso muchas veces, y ojalá superen eso, representan intereses muy concretos, como el caso, digamos, de los intereses del ciudadano Acuña, o los intereses del ciudadano Luna, o los intereses de otras personas, digamos, que siendo jefe del partido o habiendo llegado al Parlamento no han sabido vestirse de los intereses nacionales. Sin embargo, nosotros seguiremos en la terca apuesta de construir un partido con principios como es la unidad democrática de centro y en consecuencia con la vocación de apoyar y de ayudar. Les anuncio que la primera semana de junio, probablemente el día 3, estaremos inaugurando ya el local de la Unidad Democrática de Centro en la esquina de la cuadra 17 de la avenida Petit Thouars con el jirón Emilio de Altaus. Y espero que podamos ya, más lejos por lo menos de la pandemia, reunirnos y organizar nuestros comités en todo el país. Invito a todos los peruanos a que hagamos un esfuerzo para que vengamos a trabajar en esta tarea que el Perú requiere. Nosotros estamos dispuestos a cualquier unidad, dispuestos a cualquier conversación, desde una perspectiva de solidaridad social, desde una perspectiva de centro, desde una perspectiva en donde no solamente interese el progreso económico, sino también la justicia social, desde un lugar donde exista efectivamente recursos para que todos los peruanos mejoremos y libertad para que podamos realizar esa mejora. Muchas gracias. Esto es lo que teníamos que decir respecto a la Asamblea Constituyente y por eso que está planteando el ciudadano Castillo y quienes lo acompañan en esta aventura o en este aventurerismo encontrarán en nosotros una posición firme y activa. Muchas gracias por escucharnos. Carlos Alberto, tu micro. Muchas gracias, presidente Alberto Borea. A continuación, vamos a escuchar las preguntas que tengan nuestros fratres, tanto en Facebook Live como a través del chat. Así que le rogamos tanto... No se te oye, Carlos Alberto. Aló, aló, Sí. hola. Sí, se escucha, sí. ¿Sí? Sí se oye, Juan, ¿eh? Sí, le rogamos tanto a Humberto Reyes como a Juanito que por favor vayan recogiendo las palabras por el chat, las preguntas por el chat o las que pudieran llegar a través del Facebook Live. Tengo una del Facebook Live. Por favor, adelante. Jaime Gutiérrez.
¿Qué opinión tiene el doctor Alberto Borea respecto a la plurinacionalidad que pregona la izquierda comunista como argumento para refundar el Estado constitucional en una constituyente, sin haber de por medio un momento previo y actitud constituyente? Plurinacionalidad. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la pregunta de Jaime Gutiérrez Gallo, con quien, digamos, estamos conectados con bastante frecuencia, sí, digamos, el desarrollo de la unidad democrática de centro. Yo no creo en que, de que tenga que haber un Estado plurinacional. Tiene que haber un Estado más bien que vaya conformando una nacionalidad a partir de los ingredientes de los diversos grupos que van conformando esta mixtura, esto por el cual el Perú se siente tan orgulloso y en el cual logra las mejores realizaciones, donde nosotros tenemos personas de la costa, de la sierra, de la selva, que vienen del campesinado, que vienen de la intelectualidad, que vienen de todas partes y que alcanzan metas que nos tienen orgullosos. Y yo creo que en general cualquier Estado tiene que dirigirse a conformar, o sea, tiene que ser esa su meta final, hacer que todos nos vayamos, consolidando por lo menos en los mismos valores, no en las mismas actitudes, pero sí en los mismos valores vivenciales, de tal manera que podamos conformar una unidad en la cual podamos trabajar conjuntamente, no obstante nuestras diferencias. Ese es el gran reto, es decir, conformar una nacionalidad peruana sólida, firme, pero con la incorporación y no con el desprecio de ninguno de los grupos que, digamos, conforma el país, ni de los ayánicas, ni de ninguno de los grupos de los jíbaros, de ninguna nacionalidad. No hablo ya de los quechuas, ni de los aymaras, ni de los descendientes de asiáticos, ni de los descendientes de africanos, los afroperuanos, ni los descendientes de europeos, ni nadie. Nosotros somos el país mestizo que somos, y ese mestizaje es el que verdaderamente nos hará grandes. Como decía José Vasconcelos, el gran pensador mexicano, por mi raza hablará el espíritu. Y es uno de los grandes lemas de ese gran país que es México y que efectivamente está desarrollado sobre la base de un mestizaje. Creo que el Perú tiene que ir por ese camino y tiene que ir con firmeza. No tiene que ir con demagogias regalonas, sino tiene que ir con firmeza, y tenemos que ir integrando esos pensamientos y conversando con esas personas. Y por eso es que a partir de junio comenzaremos ya, pasado el tema de la pandemia y las posibilidades para reunirse en los lugares, a los distintos distritos de Lima, Callao, Arequipa, Lambayeque, el Trujillo, las grandes ciudades, y adicionalmente a todas las provincias del Perú en que podamos estar. Muchas gracias, doctor Alberto Borea. Humberto Reyes, en el chat. No tenemos ninguna pregunta por el momento. Simplemente saludos para el doctor Borea. Tenemos acá de Silvia Vázquez, es un orgullo muy gratificante poder aprender a través de usted, doctor Borea. Tengo una pregunta del Facebook Live. Por favor. De Otto Guevara. ¿Qué condiciones políticas tiene que haber para que se dé el momento constituyente? Y la segunda pregunta, si se llegara a ese momento constituyente, ¿estaría usted de acuerdo en que se convoque a una asamblea constituyente? Son dos preguntas. Sí, si se llegara a un momento constituyente, es decir, si tuviéramos la convicción de que hay que cambiar las reglas para mejor, habría que abrir el debate de reforma del sistema constitucional sin ninguna duda. Yo haría más bien un proceso de fondo de reforma, digamos, a cabalidad
del sistema constitucional sin miedo. Yo no creo que el Perú vaya a ir ni hacia un comunismo ni hacia un terrorismo, sino que lo que sí necesita es que quienes no están en ese planteamiento no se anden con timideces respecto a cómo decirle pan al pan y vino al vino. Y eso es lo que nos ha faltado en los últimos 20 años, donde hemos estado haciendo concesiones a planteamientos que al final de cuentas no son democráticos, sino que han ido formando pequeños grupos. Es muy importante que hayan intereses diversos, pero esos intereses diversos no pueden terminar siendo excluyentes de los demás o creyentes de que solo o que lo primero es ese pensamiento y que luego viene lo que sigue. No, no es así. O sea, y eso es lamentablemente lo que hemos discutido en alguna oportunidad de la diferencia entre lo que es un partido político y lo que es un grupo de interés. Gracias, doctor. Carlos Tello está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, Carlos. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Quiero hacer una pequeña reflexión sobre la eventualidad del tema de una asamblea constituyente. En el Perú, no estamos en el momento constituyente, no tenemos actitud ni la aptitud constituyente con nuestro actual parlamento. Rescato sus palabras, que bien, muy simplemente lo expresan, que son muy claras. La pregunta es, se hace el análisis político, nuestro partido lo está haciendo, etc. En el supuesto que más adelante, en su momento constituyente, se logre hacer una asamblea, se pide una asamblea para la revisión, luego de los análisis, qué puntos queremos cambiar el país, ¿no? La pregunta es, ¿en manos de quién se deja este análisis, ese debate para que se haga el cambio de la Constitución? Entiendo que debe ser de personas probas, personas entendidas con mucha profundidad, como usted, como nuestro presidente lo es, y hay otros políticos que, bueno, por el momento no son visibles, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tendría que hacerse una votación para ese equipo, ese grupo constituyentes para el cambio? Porque de los parlamentarios que están apareciendo y surgiendo nuestras votaciones continuas, anuales, no hay la preparación, no la veo. Toda vez que lo que se busca es un análisis y debate para el desarrollo de nuestro país de largo plazo, no para estar cambiando las cosas. Creo, doctor, si me he dejado entender con mi pregunta. Gracias. Sí, Carlos, pero yo quiero decir las cosas como siempre las digo con toda claridad. Tampoco en el 93 hubo un momento constituyente. El 93 fue la imposición del grupo que aupó a Alberto Fujimori. Copió el 80% de la Constitución del 79, que era una constitución plural, en donde se hubiera podido desarrollar cualquier sistema económico prácticamente a partir de la voluntad de los gobernantes o de las mayorías de quienes llegaran al poder cada 5 años. Pero una vez sucedido este hecho, digamos, el proceso político no se detiene y los peruanos no tuvimos el coraje para enfrentar este tema y hemos dejado pasar desde 1992 hasta el 2022 30 años, en los cuales mucha gente, incluso muchos de los profesores de Derecho, que son mis colegas de Derecho Constitucional, se avinieron a llamarle a este texto Constitución y de hecho efectivamente ha sido así tratado. Es más, el ciudadano Castillo y la ciudadana Boluarte han jurado su cargo por el texto o sobre el texto de la denominada Constitución de 1993. En consecuencia, tenemos que, en primer lugar, anunciar que abrimos un debate.
nosotros buscaremos en la Unidad Democrática de Centro y con otros profesores de Derecho Constitucional y de otras ramas del saber y con otros dirigentes sociales que vienen del campo, que vienen de la industria, que vienen del magisterio, que vienen de distintos sitios, con la juventud especialmente, buscaremos la posibilidad de ir convocando también a la par que constituyendo nuestros comités asambleas o conversatorios donde se vaya pensando sobre alternativas. Yo creo que tiene que venir un proceso de esa naturaleza, que se pacifique un poco el país, que se sincere el país, que el ciudadano Castillo se avenga a respetar las reglas y a dar respuesta a las inquietudes que los peruanos lícitamente tenemos acerca de su proceder. Y a continuación, cuando haya terminado esto, convocaremos, espero, a un proceso constitucional en donde cada ciudadano tenga un voto para elegir a su representante y podamos, como en el año 1978, elegir un Congreso donde no habían becerriles, donde no había gente parecida, sino donde estaba pues Aya de la Torre, Ramiro Prealé, Luis Bedoya, Alberto Ruiz Eldres, en fin, gente verdaderamente de gran categoría y de gran calidad que, digamos, nos garantizó, digamos, un debate sumamente alturado. Estaba Héctor Cornejo Chávez, a quien no quiero dejar de nombrar, a Javier Vallerriestra, a Andrés Townsend, en fin, Antonino Espinosa, etcétera, ¿no? Luis Bedoya Reyes. En consecuencia, ese tipo de política tenemos que recuperar, y eso, Carlos, depende mucho de los partidos. Por eso nosotros estamos cumpliendo ya posiblemente en dos fechas más los 2 años de conferencias que tenemos todos los miércoles respecto a distintos temas en los cuales invitamos al país a participar con nosotros en el pensamiento. Hoy día estamos, digamos, de alguna manera reforzados con la presencia de nuevos miembros en el partido muy activos, como en el caso de Carlos Talledo, como el caso de David Rojas, como el caso de Víctor Manuel, en fin, además de los que siempre hemos estado, Graciela Miranda, en fin, que estamos efectivamente, como siempre, trabajando con la expectativa de que los jóvenes, de que la gente más joven se vaya haciendo cargo de los puestos dirigenciales. Yo le insisto siempre a Alfredo Alvisuri, a David Rojas, a David Torres, a Graciela, que asuman esa posición, que tomen, por ejemplo, esas pilas que tiene Silvia Vázquez para trabajar en política, la serenidad de Víctor Gandolfo. Es decir, realmente tenemos un equipo verdaderamente que en estos 2 años ha afiatado y que ahora, digamos, vamos a ir de distrito en distrito, de provincia en provincia. Me llevaré a Carlos Alberto también para que nos hable de los temas internacionales, y a Humberto Reyes de los temas cooperativos, y en fin, a cada uno de nosotros, para que podamos ir haciendo efectivamente Perú cada vez más grande. Y con Oscar Llerena, que siempre en el centro organizativo del partido. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Tengo 2 preguntas. Rodríguez quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Silvia, ¿puedes poner tu cámara si eres tan gentil? Y el micro. Y el micro, Silvia Rodríguez. Video no, porque estoy en mi teléfono y estoy en mínimo. Ah, bueno, muy bien. Yo quiero ser muy breve por eso. Bueno, yo tengo muy mal, he vivido 40 años en Venezuela, en Caracas. Allá ejercí como abogada allá. Y bueno, yo tengo una muy mala experiencia con las asambleas constituyentes, como todo el mundo sabe, pues, ¿no? En Venezuela, caótica.
porque Venezuela era un país que se proyectaba hacia el primer mundo y para allá iba aceleradamente hasta que llegó la presidencia de Hugo Chávez y su asamblea constituyente. Allí el país cambió totalmente. Yo entonces en ese sentido vengo al Perú y a vivir, porque sí vine realmente muy poco, 2 o 3 veces en los 40 años que estuve, y no más de un mes. ¿Y qué he visto ahora que he venido ya definitivamente? Porque la vida en Venezuela es caótica. Yo soy jubilada, una abogada jubilada de un banco privado en Venezuela, y mi jubilación son $2 mensuales. ¿No? Okay. Con eso ya les digo todo, como abogada. Bueno, el asunto es que yo pienso que no es más importante que el próximo gobierno, que un gobierno, no como el actual, que es una vergüenza, que el próximo que venga más bien se aboque a que la gente tenga las necesidades básicas cubiertas, que la renta sea distribuida mejor, pues, ¿no? Que se disminuyan las tasas de desempleo, que toda la gente tenga acceso al agua, a la luz, el gas, a todas estas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vine, mis compañeros de la PUC, porque somos de la misma promoción, Alberto, y Carlos y todos, bueno, qué decepción, ¿no? Los políticos actuales, con respecto, tú los acabas de citar, Cornejo Chávez, Bedoya Reyes, y Belaunde, etcétera, ¿no? Con los actuales, estamos muy mal como dirigentes políticos y bueno, pues yo agradezco a Carlos, el querido Carlos, que le dije, yo quiero meterme en política, pero no sé con quién, en qué partido, y bueno, me habló de UDC, ¿no? Y aquí estoy. Bueno, el asunto es que yo pienso que más que pensar en una asamblea constituyente que marque bien, con esta constitución, Perú se estaba proyectando hacia el primer mundo, ¿no? No es más importante abocarse a lo que acabo de decir, a que procurar que la gente disminuir la pobreza, que la economía, el crecimiento económico del Perú sea como se estaba proyectando antes de este gobierno, a desentar a los políticos. ¿Qué tal corrupción? Es horrible. O sea, entonces, eso, ¿no? Es lo que a mí más me preocupa, más que una asamblea constituyente. Nada más. Gracias, Silvia, por compartir tu experiencia. Efectivamente, lo que sucedió en Venezuela fue una tragedia producto de la demagogia. Es decir, cuando una persona sin preparación, con labia, que es capaz de ofrecer cualquier cosa aún sin saber si la va a cumplir, se atreve a pedirle a sus compatriotas que le dé la posibilidad de dirigir el Estado. Si Chávez tenía pocas luces para eso, yo creo que el ciudadano Castillo tiene muchísimo menos luces para eso, y en consecuencia el desastre está asegurado. Pero hacer una asamblea constituyente o una reforma del sistema constitucional no significa ir hacia las propuestas demagógicas, sino al contrario, y ahí tienen que estar prestos y listos las personas que quieren la integración del desarrollo económico, del progreso social, de la solidaridad ciudadana y de la educación y de todos los valores en los cuales normalmente la gente de la clase media aspira. Tenemos que estar dispuestos para participar activamente en el proceso político. Ahora que ha sido la época de los WhatsApp y de los reclamos por los WhatsApp, nos hemos dado otra vez con la frase de Platón, ¿no es verdad?,
que el castigo de los ciudadanos capaces que no se meten, o a los ciudadanos capaces que no se meten en política, es precisamente ser gobernados por los más incapaces. Y esa reflexión quiero hacérsela yo a muchas personas, Silvia, a muchas que tú efectivamente conoces. Tenemos que hacer una reforma del sistema político, como lo plantea David Rojas. Yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido en los últimos años ha sido esa propuesta que hizo el ciudadano Tuesta respecto a lo que él llamó la reforma del sistema político, que fue un verdaderamente gran error, para utilizar términos que no suenen peyorativos. En consecuencia, tenemos que esforzarnos por volver a hacer un partido político de esos que efectivamente enorgullecen a un país, como el caso de la Unidad Cristiano Social, la CDU en Alemania, o digamos la CSU, o el Partido Socialdemócrata, etcétera. Tenemos que, digamos, esmerarnos en ser así. Que cuesta trabajo, cuesta trabajo. Que a veces nos gana el desánimo, puede ser que a algunos les gane el desánimo, pero que al final de cuentas es nuestra contribución con el país en el que nacimos, al que queremos, en el que queremos que nuestros descendientes vivan. Así que yo creo que ese es el trabajo, y tendremos que trabajar sobre la reforma política también. Gracias por tu pregunta, querida Silvia, y bienvenida otra vez al Perú. Presidente Borea, una pregunta ya para salir y terminar esta noche realmente de docencia y de enriquecimiento en valores y en estos principios democráticos que nos animan como miembros de UDC. Los antiguos romanos decían, sumum jus, summa injuria. ¿Hasta qué punto, presidente Borea, la extensión de un estado de emergencia, como estamos viendo en estos días, realmente responde a una necesidad nacional? ¿Es una forma encubierta de violentar no solo derechos humanos y aspectos individuales, también los constitucionales y los sociales? Sin duda alguna, cuando hay una limitación de los derechos constitucionales por la vía de los estados de emergencia, tiene que estar muy claramente delimitado y tiene que haber una razón muy precisa en la que todos entendamos que se habilita esta posibilidad al gobernante, pero no cuando a él le parece, no cuando debido a que no encuentra él respuestas, digamos, el país sigue yéndose al garete. Ahí lo que le corresponde es convocar a gente mejor. Es evidente que su gabinete no forma parte de la gente mejor del país. Es evidente que fuera de ese gabinete hay un mar de peruanos que podrían hacerlo no mejor, sino muchísimo mejor. Pero lo que no se aviene en ese mar de peruanos es a guardar silencio frente a la corrupción, ni tampoco al rompimiento del Estado peruano, al destrozar el Estado peruano y al darle pie a que reaparezca en el Perú la violencia política tal como la plantea Cerrón, o la violencia política tal como la entiende Castillo y como la entendió Castillo, digamos, desde el primer momento y desde en que aparece en la escena nacional, incluso tirándose al piso cuando nadie le había hecho nada. Fíjense ustedes qué lamentable precedente, y esa persona es la que hoy gobierna el país. Nosotros estaremos en la oposición, sin duda, mientras siga en esta actitud, mientras no corrija aquellos hechos que nosotros le pedimos que efectivamente modifique para que podamos tener un país importante nuevamente y podamos reenrumbarnos al crecimiento. A pesar de los defectos del texto de 1993, el Perú, con algunas modificaciones que se le hizo a ese texto, fue caminando hacia un desarrollo. Nos falta todavía en el desarrollo social, nos falta todavía en la solidaridad social,
pero hemos ido avanzando y no podemos echar por la borda aquello que hemos desarrollado. Y a propósito, Silvia Rodríguez, cuando en el año 99 se producía en Venezuela la discusión sobre la Asamblea Constituyente que había, o el Congreso Constituyente que había planteado Chávez, digamos, se le dijo claramente a los venezolanos que no podían permitir que este sujeto se metiera con uniforme y todo a los cuarteles del ejército o de las Fuerzas Armadas para hacer campaña por su, comillas, constitución, o que utilizara, y tú eres testigo de eso, los recursos del Estado venezolano para poner avisos en los periódicos para que, digamos, se respaldase el texto que él estaba planteando. Todo eso yo lo he vivido, en fin, en mi condición de profesor de Derecho Constitucional y de político en ejercicio, así que espero que no tengamos que volverlo a padecer en el Perú, y desde ya, como digo, pues empezaremos nuevamente la tarea de oposición. Entonces, los invito, y con esto quiero agradecerles la posibilidad de haberme podido comunicar con ustedes nuevamente. Espero estar ya en un par de semanas máximo, ya, digamos, bien afiatado eventualmente, y encontrarnos en nuestro nuevo local, en nuestro primer local en realidad, porque hemos trabajado sobre la base de la internet, en Emilio de Altaus 415, esquina con la cuadra 17 de la avenida Petit Barça. Y les pido a todos ustedes que hagan extensiva esta conferencia, esta conversación, esta posición política del, perdón, David Torres me dice que el número es 315. El número es 315, el número de Emilio Altaus. Y esta es una gestión en la que han contribuido mucho Silvia Vázquez, Alfredo Alvisuri, David Torres, Melquiades Monzón, Otto Guevara, Jorge Cueva, en fin, mucha gente a la cual el partido le está sumamente agradecida, en términos éticos y en términos prácticos. Porque no solo si bien no solo de pan vive el hombre, tampoco vive solo de la palabra. Necesita también el pan. Así que muchas gracias a todos. Dios mediante, pues nos estaremos viendo ya dentro de poco, y naturalmente adelante con las reuniones del partido, y vayan organizando las reuniones en que espero poder acompañarlos a ustedes, dirigentes del partido, respaldando todo el trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que nos bendiga a todos, y va a ser un gustazo verlos. Chao a todos. De buena manera, doctor. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. No sé si nuestro secretario general, el doctor David Torres, pudiera informarnos sobre el tema del próximo miércoles, por favor, y sus palabras. Estamos organizando el miércoles, si ya les avisaremos por las vías correspondientes acerca del nuevo invitado. Ok, gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Con fe en el Perú. Con fe en el Perú. Con fe en el Perú. Chao, exaltación. Chao. Chao. Buenas noches, Chao, buenas noches. Chao, Jenny. Buenas Chao. noches. Gracias.